¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Predicando el Nombre del Señor Jesús, Gálatas 2:20. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Hoy queremos platicar contigo acerca de qué podríamos preguntarle a nuestro Señor Jesús. ¿Qué le podemos preguntar cuando estamos en su presencia? ¿Qué le preguntarías al Señor Jesús acerca de su nombre? Para conocerlo mejor, para saber más de Él, con el único propósito, recuerda, el único propósito de adorarlo y glorificarlo. ¿Qué preguntarle al Señor Jesús? Bueno, quiero compartir contigo lo siguiente. Cuando estamos en su presencia, para poder conocerlo mejor, para ir escudriñando su palabra. Acuérdate que es escarbar hasta lo más profundo de esa preciosa palabra, llegar al fondo de quién es Él, la palabra como logos, no como letra, como espíritu que es vida. Sus palabras son vida, son verdad. Y acuérdate que la vida consiste en conocerlo a Él. Eso es lo que nos explica nuestro Señor Jesús en Juan 17:3. La vida consiste en conocerlo a Él. En eso consiste la vida eterna, conocerlo. ¿Conocerlo para qué? No perdamos de vista, recuerden lo que hemos comentado en los demás videos, no perdamos de vista esa unidad de propósito en su obra. Ese es el único objetivo de conocerlo, de estar en su presencia, escudriñando esa preciosa palabra, pero aún más, aprehendiendo. Recuerden que también hemos comentado, no es lo mismo simplemente aprender. Nos entra por un oído, nos sale por el otro. Aprendemos con nuestra mente, lo olvidamos, lo relegamos y ahí se queda. No, es aprehender, como si fuera una aprehensión, privar de la libertad a alguien. En este caso estaríamos aprehendiendo, es decir, haciendo nuestro ese conocimiento, encerrándonos con ese conocimiento, apropiándonos de ese conocimiento, vuelvo a repetir, con el único objetivo de adorarlo y glorificarlo. Y por eso es muy útil que nosotros podamos formularle diversas preguntas a nuestro Señor Jesús. Vuelvo a repetir, sin perder de vista nunca, nunca su unidad de propósito en su preciosa obra. Vamos a tomar como ejemplo un solo versículo para capítulos completos. Te aconsejaría, por favor, o te sugeriría que pudieras revisar el próximo estreno que vamos a tener, ejemplos prácticos para compartir atributos del nombre de nuestro Señor Jesús en el Salmo 23. Veremos el capítulo completo o el Salmo completo, el Salmo 23, y veremos ahí más de 60 ejemplos con más de 60 atributos, son como 64, 65 atributos los que veremos ahí, y cómo o de qué manera, por lo menos, podríamos realizar una predicación acerca de este precioso salmo. Tendríamos más de 60 oportunidades o atributos diferentes con el cual podríamos estar predicando el nombre de nuestro Señor. Si lo haces cada 8 días o diariamente, bueno, pues ya tienes ahí una predicación para mucho, mucho tiempo. Más de un año si lo haces semanalmente, ¿verdad? Tenemos 52 semanas. Y si lo haces diariamente, bueno, pues estaríamos hablando de 2 meses, por lo menos, predicando el nombre de nuestro Señor, compartiendo el nombre de nuestro Señor o discipulando acerca de nuestro Señor Jesús. Eso sería en un capítulo completo, como lo es el Salmo 23. El día de hoy solamente quiero presentarte un versículo y lo tomamos al azar. Es un versículo al azar. Pero recordemos algo. Tenemos en cuenta esa unidad de propósito de su obra. No perdamos de vista ello, porque si no, entonces nos perdemos en la inmensidad de lo que es la palabra de Dios, que para nosotros es algo maravilloso, algo grandioso, algo portentoso, incomprensible a nuestra razón humana, pero podemos entenderla, podemos comprenderla, podemos llegar a ella y saborearla
únicamente por la gracia del discernimiento que nos da su mente, el Espíritu Santo que nos da Él como sabiduría y que habita en nosotros para conocerlo y glorificarlo. Entonces, tengamos presente siempre, siempre algo. Se trata de Él. Toda la Biblia, vean ahí los parámetros que habíamos compartido también con ustedes en otros videos ya anteriores, esos parámetros que nos permiten precisamente ver el alcance que tiene su palabra, esa palabra viva. ¿A qué nos estamos refiriendo con la palabra viva y la importancia que tiene entender que la Biblia no es simplemente un libro? La Biblia es la mente de nuestro Señor. La Biblia es Dios mismo hablándonos. No la letra escrita, no el libro en sí, sino el contenido, sus palabras que son vida y que son espíritu. Buscaré adoradores, ya llegó la hora, ¿se acuerdan? Cuando platica con la samaritana, en que esos adoradores en espíritu y en verdad adorarán al Padre así, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre, dice que le adoren. Así es como debemos adorar a nuestro Dios, en espíritu y en verdad. Recuerdan que habíamos comentado también algo acerca del Shema, escucha. Entras a la presencia de Dios escuchando, 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 escuchando. Y luego vuelves a escuchar y vuelves a escuchar y vuelves a escuchar. Se trata de revisar precisamente ese rumiar de la palabra que ustedes pueden ver también en otros videos que ya hemos compartido. Tomo en cuenta que se trata de Él. Él es quien se revela. ¿Se revela a Él para qué? Para que le conozca, para que pueda adorarle. Sin embargo, muchas veces, desafortunadamente, centro mi atención en lo que me revela. Es decir, no centro mi atención en quién es el que se está revelando. Ahorita lo vamos a ver a través de estas preguntas. Espero que quede más clarificado lo que estoy tratando de compartirte. Y desafortunadamente me centro en lo que me revela. Y entonces me pierdo la gran bendición de conocerlo, porque me centro en ver si me está respondiendo lo que yo quiero o si me está revelando lo que yo quiero saber. No, se trata de conocerlo para poder adorarlo. Entonces, muchas veces me esfuerzo por entender lo que me está diciendo, en lugar de escuchar lo que Él está diciendo acerca de su voluntad, acerca de su deseo. Y entonces, en consecuencia, estoy pasando por alto la unidad de propósito de su obra. Centrémonos en la persona. Recuerda que la palabra dice, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Entonces, fijemos nuestros ojos en Dios. Hay 4 preguntas básicas que considero puede variar y tú puedes tener una opinión totalmente diferente y es totalmente, válido, ¿sí? Considero que hay 4 preguntas que son básicas y hay otras más, 5, que son para profundizar o que son afinadoras. Vamos a comenzar con estas preguntas básicas cuando escudriñamos acerca de sus atributos. En primer lugar, tomas el versículo bíblico que estés viendo. Acuérdate que la Biblia se predica libro por libro, capítulo por capítulo. Esa es la manera correcta de predicar la Biblia. ¿Para qué? Para no sacar un texto de su contexto. Entonces, en este momento, en esta discipulado o fragmento de este video que te estamos tratando de compartir, lo que estamos haciendo es ponerte un ejemplo sobre un versículo, porque sería muy largo hablar de ello, pero si quieres ver el capítulo completo, espera por favor nuestro próximo estreno en relación al Salmo 23 y ahí veremos un capítulo completo. Ahorita solamente es a manera de ejemplo para tratar precisamente de hacer valer o utilizar estas herramientas que tenemos, estas 9 preguntas. Pueden ser más, te vuelvo a repetir, tú puedes idear una nueva manera o a lo mejor tienes una manera diferente de hacerlo, pero bueno, espero que te sirva la manera en la que el Señor me ha enseñado en lo personal a hacer esta situación en relación a los preciosos atributos de su nombre. Primero, nos centramos o me centro en quién
lo está revelando? Veo el atributo. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Veo el atributo acerca del nombre de Dios. Y entonces lo que empiezo a preguntar es, ¿quién lo revela? ¿Quién está revelando ese atributo? Bueno, la respuesta es muy simple. La respuesta simplemente va a ser la misma en todos, absolutamente todos los supuestos y en todos los casos. Es una sola persona la que lo está revelando y es la misma persona quien se revela siempre. Es decir, se trata de nuestro Señor Jesús. Todos y cada uno de los atributos que están revelados acerca del nombre de Dios tienen que ver y están relacionados exclusiva y únicamente con nuestro Señor Jesús, con la persona de nuestro Señor Jesús, con la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Segunda pregunta, ¿qué revela de su persona? Primero es ¿quién lo está revelando? Segunda pregunta sería, ¿qué es lo que está revelando acerca de su atributo? Y entonces pensamos, bueno, ok, ¿qué me está revelando acerca de él? Es decir, ¿cuál es el atributo que él está revelando? No a mí en lo personal, sino en su palabra. Porque cualquier persona, ahorita lo vamos a ver, cualquier persona que vaya a la palabra va a ver ese atributo. Entonces no es una situación individual. Acuérdense que es para todos, no es para una sola persona específica, porque volvemos a recordar, se trata de Él, no se trata de mí, ni se trata de mi congregación o de mi iglesia. Recuerden que solamente hay una sola iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué revela de su persona? Es decir, ¿cuál es el atributo que está revelando en ese momento? ¿Cuál es la característica, qué virtud, qué gloria, qué alabanza? ¿Sí? Es la que está el Señor revelando en ese momento acerca de su persona. Después de eso, veríamos la tercera pregunta. ¿Por qué se revela? Es decir, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón determinante por la que él decide revelarse de la manera en la que lo está haciendo? Vuelvo a repetir, no es para mí nada más. Cualquier persona que lo vea ese versículo, que ore con ese versículo, que escuche ese versículo, va a poder observar a la luz del Espíritu Santo, buscando su nombre para adorarlo, para glorificarlo, o buscando ese atributo para glorificarlo, va a poder verlo por revelación, por gracia, por su misericordia. Y vamos a ver que todos y cada uno de sus atributos se identifican precisamente con su propósito, con esa unidad de propósito de su obra. Después de esto, surge una cuarta pregunta. ¿Para qué se revela? Ya vimos por qué. ¿Cuál es la razón que él tuvo para decir, yo soy, por ejemplo, en el caso que vamos a ver ahorita, por ejemplo, podríamos hablar la revelación, la alabanza, si hablamos, por ejemplo, del Salmo 23, el pastor, el proveedor, etcétera, etcétera. Es decir, está un atributo ahí. Ok, entonces, ¿por qué se reveló así? ¿Por qué? ¿Qué razón tiene Dios? ¿Cuál es su propósito? Recuerden que todo tiene una unidad de propósito. A lo mejor quiere revelarnos algo para enseñarnos a alabarlo y glorificarlo. Quiere revelarnos algo para mostrar su poder. Quiere revelarnos algo para mostrar su santidad, su salvación, el atributo que sea. Pero todo está ligado a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Conocer su nombre, recuerden, para poder adorarlo y glorificarlo a través de ese atributo que está revelando en ese momento para toda su iglesia. ¿Para qué se reveló? Bueno, pues ahí está precisamente el propósito que se persigue, es decir, el fin último. El por qué es un motivo, razón determinante por el que decidió revelarse. Y el para qué es hacia dónde me lleva y cuál es ese propósito. O sea, qué es lo que él está persiguiendo. Vuelvo a repetir. Unidad de propósito en su obra, conocer su nombre para adorarlo y glorificarlo.
Una vez que hemos determinado estas preguntas, que es válido hacérselo al Señor y llegar a su presencia y proclamar un versículo y ver ese versículo, vuelvo a repetir, acuérdense que es un capítulo completo, no un versículo de manera aislada para no sacarlo de su contexto. O veo ese versículo, pero en el contexto de todo el capítulo y también de todo el libro. ¿Por qué está diciendo eso el Señor? Y entonces estas preguntas son válidas para todo ello. Pero bueno, en el ejemplo que vamos a manejar nos vamos a ubicar en un versículo. Después de esto, decíamos, pasamos a las siguientes 5 preguntas. Estas preguntas son afinadoras, como decíamos. Ya tenemos las principales, ya tenemos las básicas y ahora entramos a otro tipo de preguntas que ya son para afinar lo que el Señor ya ha revelado. No me ha revelado a mí en lo personal. ¿Qué ha revelado el Señor o qué revela el Señor? Y entonces vamos a ver, una primera pregunta sería, ¿a quién se lo está revelando? Y entonces recordemos, siempre es una enseñanza generalizada, es decir, es para todos los oyentes que se encuentran en una situación determinada. Por ejemplo, vemos el caso de Job. Bueno, es una persona que está siendo probada en su fe por el Shaddai, por ejemplo. El Shaddai, acuérdense, es el Dios que me fortalece. Pero no es que me da fuerzas nada más a mí. No. Es el Dios que fortalece en medio de la prueba, en medio de la tribulación. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos fuerzas para poder seguirlo alabando aún en medio de la prueba y en medio de la tribulación. Entonces, ahí no le está hablando exclusivamente a Job, sino a cualquier persona, recuerden, ¿a quién se revela? A todos los oyentes, a todas las personas que están colocadas en esa situación. A Job lo tomó de ejemplo, pero eso es aplicable a cualquier persona que está colocada en una situación de prueba, donde él se está mostrando, por ejemplo, con el atributo de el Shaddai. Cualquier otro atributo, el que ustedes quieran, de cualquier otra situación específica, la vemos, habla a una persona, por ejemplo, a David, a Abraham, a Elías, a Eliseo, a quien ustedes quieran, a Pablo, a quien ustedes quieran, pero esa situación, acuérdense que se escribe para que los demás conozcamos esa situación y nos sirva de experiencia de cómo está viviendo el pueblo de Dios y cómo está siendo educado en un momento dado a través de ese atributo. Segunda pregunta que podríamos considerar, ¿cómo se revela? ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es la manera en que Él se está revelando? No me está revelando a mí, se está revelando y todos los que estamos ahí podemos verlo por revelación, por gracia, cuando vamos con ese corazón dispuesto, con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas para buscarlo. Y entonces Él se deja encontrar. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo está usando Él un suceso, una situación determinada, con una persona determinada, para enseñarle a toda la generalidad de su cuerpo, su iglesia, su pueblo? ¿Cómo se revela? Decíamos el mismo supuesto, por ejemplo, de Job o de Pablo. Bueno, era una persona que sabía mucho, que era un religioso totalmente, educado a los pies de Gamaliel, etcétera, lo que ya sabemos. Y después Pablo dice, ahora todo lo que yo tenía y sabía es estiércol ante el conocimiento de quién es mi Señor Jesús. ¡Qué belleza! ¿Cómo se reveló a Pablo? Pero es cómo se revela a la iglesia, cómo se revela a muchísima gente, a muchos de nosotros, que nos ha tirado de nuestra religiosidad, nos ha postrado en el cielo, nos ha dejado, en el suelo, perdón, nos ha dejado ciegos y nos ha llevado a sus pies para adorar, glorificar su nombre y darlo a conocer y predicarlo con denuedo, con mucha fuerza, con mucha fortaleza que proviene única y exclusivamente de Él, porque nosotros somos
vasos de barro. Vasos de barro. ¿Para qué? Para que se manifieste que el poder es de Él y no de nosotros. Perdón. Tercer pregunta que podríamos considerar. Una tercera pregunta que podemos considerar es ¿cuándo se revela? ¿Cuándo se revela? ¿En qué tiempo específico? ¿En qué momento específico se revela nuestro Dios? No a mí. ¿Cuál fue el suceso? Por ejemplo, la salvación, el hecho de haberse encarnado. Entonces nos ubicamos en ese momento. Pero ese momento se puede revivir cuando nacemos de nuevo cada uno de nosotros. Entonces hay un momento, no de manera individualizada, sino para su cuerpo, cómo va naciendo, cómo se va gestando. Es necesario, por ejemplo, nacer de nuevo, nos dice nuestro Señor Jesús. Cuarta pregunta, ¿dónde se revela? ¿Cuál es el lugar específico en que se reveló? Por ejemplo, ¿en el desierto? Bueno, y aún estando en el desierto, ¿en qué momento, en qué situación? ¿Las aguas amargas? ¿Esas aguas de Meribá? ¿O a lo mejor cuando se golpea la roca porque no había agua para beber? ¿O a lo mejor cuando el pueblo va quedando tendido en el desierto, todos aquellos que no aceptaron, no creyeron en su palabra, excepto Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Que son los que le creyeron para entrar, por ejemplo, en la tierra prometida. ¿Dónde se está revelando nuestro Señor? ¿En qué lugar? Ahí se estaría refiriendo a eso. Y entonces empezamos a afinar o se empieza a afinar a través de estas preguntas. Y es válido que le preguntemos a nuestro Señor, Señor, a ver, muéstrame, ¿en dónde estás? ¿Cómo te estás moviendo ahí en ese momento? ¿Se acuerdan? Iba el pueblo, por ejemplo, en el desierto. De día era una columna de nube, ¿no? Que se podía ver, pero en la noche dice que era fuego, es decir, alumbraba el camino, ¿no? Al mismo tiempo. Quinta pregunta. ¿Cuánto, qué cantidad revela de sí mismo nuestro Dios? Necesariamente implica una cantidad. Y aquí podemos poner un ejemplo. A lo mejor me dices, bueno, ¿a poco hay una cantidad podemos pesar, podemos medir la cantidad de atributo que nos va a dar? Por ejemplo, santidad. No es que me la dé a mí, es qué cantidad de santidad va a revelar para que yo pueda conocer esa santidad. ¿Poquito? ¿Medianamente? ¿Mucho? ¿Muchísimo? ¿O el pleno conocimiento de lo que es la santidad de nuestro Dios? Y a lo mejor me dices, ay, pero ¿cómo va? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, acuérdate que se vale pelear con el Señor. ¿Te acuerdas el caso de Job, de este Jacob? Peleó con el Señor. Peleó con el Señor. Ahorita lo vemos ahí en Génesis 32, lo vamos a ver rápidamente. O ubicarnos, por ejemplo, en el supuesto de Joás con Eliseo, donde no peleó lo suficiente y entonces no tiene la bendición suficiente. Vamos a verlo. Vamos a Génesis 32. Déjame presentarte nuestra herramienta que utilizamos. Recuerda que es nuestro Eastword. ¿Sí? Permíteme un segundito y te proyecto aquí nuestra herramienta de Eastword. Y vamos al Génesis 32 del 24 al 30. Fíjate bien. Jacobo fue dejado solo y un varón estuvo luchando con él hasta el alba. Pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo a Jacob al luchar con él. Y le dijo, déjame que raye el alba. Y él le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Aquí está hablando Jacob, acuérdate. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? El ángel, ¿no? O este varón, el ángel de Jehová. Y él le respondió, Jacob. Entonces, este varón le contesta, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Y Jacob le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre?
Algunas traducciones o versiones dicen que es admirable. Bueno, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué era lo que quería conocer Jacob? Fíjate, ¿cuál es la bendición que le está pidiendo Jacob? Dame tu nombre. Se vale pelear con Dios. Dame tu nombre, dime tu nombre, quiero conocerte, eso es lo que quiero. Ese es el pleito, déjame decirlo así, de Jacob. Y fíjate lo que sucedió, y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, ¿te acuerdas? Vi a Dios cara a cara. Porque dijo, vi a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi alma. Qué grandioso que podemos ver esta situación con el Señor y ver que Él nos permite entablar esa lucha para ver cuánto quieres conocer, cuánto quieres saber. Pero ahora vamos a ver un supuesto diferente, el de Joás que te decía, con Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes 13 y vas a observar algo ahí. Seguramente ya conoces este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 13. Y vamos a los versículos 14 al 19. Fíjate. Eliseo cayó enfermo de una enfermedad por la que iba a morir. Y Jehoás o Joás, rey de Israel, bajó y lloró delante de él, diciendo, Padre mío, carro de Israel y su auriga. Eliseo le dijo, toma un arco, unas saetas, y tomó para él un arco y unas saetas, y dijo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Cuando puso su mano, Eliseo apoyó sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana hacia el oriente, y él la abrió. Entonces dijo Eliseo, tira. Y habiendo él tirado, dijo Eliseo, saeta de victoria de Yahvé, sí, saeta de victoria contra Siria, pues herirás a los sirios en Afec hasta acabarlos. Ahí está la promesa. Pero ahora observa, y agregó, toma las saetas, y las tomó. Entonces dijo al rey de Israel, golpea la tierra. Y él, o sea, el rey de Israel, la golpeó tres veces y se detuvo. Y observa el versículo 19. El varón de Elohim estalló en ira contra él y le dijo, de haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Siria hasta acabarla, pero ahora vencerás a Siria solo 3 veces. ¿Cuánto quieres conocer del atributo de Dios, mi hermano? ¿3 pedacitos? ¿O el pleno conocimiento de su nombre? A lo mejor me vas a decir, y con justa razón, es que es imposible que podamos tener el pleno conocimiento de su nombre. Bueno, no lo vamos a tener el pleno conocimiento de su nombre aquí, pero vamos a tener una gran cantidad de conocimiento de su nombre para adorarlo y para glorificarlo. No se trata de que te sepas todos los atributos al revés y al derecho, porque simplemente sería religiosidad. ¿Para qué quieres el atributo? Para adorarlo por ese atributo y darlo a conocer a la gente para que la gente reconozca que Él es el único Dios a través de ese atributo específico y le dé adoración por esa característica específica que revela ese atributo. La revelación no es para mí, no es para que me la quede yo. El rey de Israel no iba a ganar la guerra, él la iba a ganar Israel. Él iba a ganar esa guerra para su pueblo, una comunidad, no para él solito. No iba a ganar el rey e Israel iba a perder. No, pero Jacob ganó la bendición para todo Israel. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Espero que nos vaya quedando claro esto que estoy tratando de compartirte y que obviamente tú ya sabes, ya conoces a través de la bendita palabra. Vamos a seguir con nuestras postales. Déjame regresar aquí y te la comparto nuevamente. Listo, ya está ahí. Sí, entonces, bueno, ya vimos estas citas. Vamos a continuar, ¿sí? Como te decía. Y entonces a lo mejor me vas a decir, bueno, entonces, sí se vale que le pregunte cosas a Dios. Sí, mi hermano. A lo mejor me vas a decir, pues en otros videos nos has dicho que guardemos silencio, que estemos callados. Sí, mi hermano. Callados
no hablando nosotros, no contándole todas nuestras cosas, hablando lo necesario, hablando lo estrictamente necesario. ¿Necesario para qué? Para aprender más de Él. Le estoy preguntando para poder conocerlo mejor y poder adorarlo mejor, tener el pleno conocimiento de quién es Él, para rendirle toda mi adoración, pero con todo mi entendimiento. Acuérdense, Romanos 12 nos dice, adora a Dios con tu entendimiento, con todos tus miembros, pero también con tu entendimiento, porque Él quiere este tipo de adoración, que entiendas por qué es Dios, que entiendas por qué es la salvación, que entiendas por qué es la santidad, que entiendas por qué es el pastor, que entiendas por qué Él es alabanza o cualquier otro atributo, el que tú quieras, pero que lo entiendas. Entonces, ¿es factible y correcto preguntarle acerca de su nombre? Claro que sí, por supuesto que sí. Me vas a decir, bueno, pues con mucho respeto, esa es tu percepción, mi hermano, pero a lo mejor me vas a decir, yo no coincido contigo. Bueno, vamos a ver qué nos dice la preciosa palabra. No te estoy diciendo lo que yo creo o lo que yo considero. Vamos a la palabra. ¿Qué dice Jeremías 29, del 12 al 13? Vamos a comenzar con esa palabra y déjame detener aquí la presentación y nos vamos nuevamente a nuestra herramienta. Ahí están las citas y ahorita las vamos a ir viendo para que podamos ver lo que nos va diciendo nuestro Dios en su preciosa palabra. Vamos a Jeremías primero. Ya está ahí presentándose Jeremías 29, 12, 13. 29, 12, 13. Fíjate. Entonces me invocaréis. Invocar, acuérdate, quiere decir mencionar su nombre. Voy a mencionar tu nombre, Señor, tu atributo, el que ustedes vean ahí revelado en su palabra. ¿Sí? Ustedes vayan a la palabra, vean su capítulo, su libro, que vayan a ver el versículo específico, versículo por versículo, y vas a ver ahí que el Señor te va a mostrar o te va a revelar un atributo. Entonces me invocaréis. Yo te invoco, Señor, con este atributo que está aquí. Fíjate, vendréis y oraréis a mí y observa lo que va a suceder. Y yo os escucharé. Nos va a escuchar, lo invocas y te escucha. Ve el versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Fíjate cuál es la condicionante. Me buscaréis con todo vuestro corazón. El Shema otra vez, ¿te acuerdas? Ya te lo había compartido ahí en los versículos, en los videos anteriores sobre la introducción, por ejemplo, a el taller, para que vayas viendo esos parámetros y los ejemplos prácticos que te compartí, donde hablamos precisamente del Shema. Escucha, escucha y obedece. Escucha, ¿qué significa escuchar? ¿Se acuerdan que comentamos del rumiar? ¿Qué significa rumiar la palabra? Una y otra y otra y otra y otra. Repasa, por favor, esos videos o si tienes alguna pregunta, con todo gusto me puedes escribir al correo electrónico. Me buscaréis. Seré hallado. Yo voy a escuchar y me voy a dejar encontrar, me voy a dejar hallar porque ustedes me van a buscar con todo su corazón. Qué hermoso es esto. Y vamos a otra cita de Jeremías 33. Esta ya no la sabemos hasta de memoria, mis hermanos. Jeremías 33, 3. Fíjate lo que dice. Clama, clama a mí, clama a mí. O sea, grítame, grítame. Clamar es con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo cuanto somos. O sea, Señor, clamo y observa su promesa. Yo te responderé. Pero no solamente nos va a responder, observa lo que dice después. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que no conocemos? Pues su palabra, mis hermanos.
Acuérdate que nuestro Señor Jesús dice, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando habla con la samaritana, que van sus discípulos, ay maestro, ¿por qué no comes? Yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. ¿Cuál es esa comida? Ya lo hemos comentado, su nombre, dar a conocer su nombre, terminar su obra. Vean el versículo 32, luego el 34 es acabar la obra, esa es mi comida, que se haga tu voluntad. Y Juan 17, capítulo 17, acuérdense, versículo 4, he terminado la obra, no dice obras, la obra, unidad de su obra. Y verso 6 que dice, di a conocer tu nombre. ¿Cuál es la obra de nuestro Señor Jesús? ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que nadie conoce? No conocemos el nombre, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no se predica el nombre. Predicamos muchas cosas o muchas cositas acerca de lo que dice la Biblia, pero no predicamos atributo por atributo el nombre de Dios para que podamos conocerlo. Y acuérdate de esa pregunta, ¿cuánto? Es que yo ya prediqué un mes el nombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué poquito, mi hermano! Es que yo ya llevo predicando 5 años. ¡Wow! ¡Qué poquito, mi hermano! No a manera de presunción, acuérdate, diariamente tengo predicando o compartiendo o discipulando el nombre de nuestro Señor Jesús 17 años. Y es nada, mi hermano, nada. O sea, para mí eso es absolutamente nada, comparado con lo que te he mostrado en otros videos, que podríamos estar predicando el nombre de Jesús por 600 años y obviamente nuestra vida aquí en la tierra no nos va a alcanzar. Por eso tenemos la eternidad, por gracia, para poder seguir alabando y bendiciendo su nombre desde la eternidad hasta la eternidad. Clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Se vale que le preguntes al Señor. Vamos a Joel 2:32. Vamos a ver qué nos dice Joel, capítulo 2:32. Este versículo también es muy conocido, ya lo conocemos ampliamente, ¿sí? Entonces, todo el que invoque, observa, todo el que invoque, o sea, mencione, ¿sí? Diga que el nombre de Yahvé será salvo. ¿Te acuerdas la bendición sacerdotal? Yahvé te bendiga, Yahvé te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, Yahvé alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, ponga su misericordia. Y luego, ¿cómo cierra la bendición sacerdotal? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahí está la bendición. Sí, pero ¿para qué? Acuérdate la unidad de propósito de su obra. Ve el Salmo 67. Bendícenos, Señor, que tu rostro resplandezca sobre nosotros. ¿Para qué? Ve los siguientes versículos del Salmo 67. Para que sea conocido en la tierra tu camino, que te conozcan a ti, que todas las naciones, que todos los pueblos te alaben y te glorifiquen. Ese es el propósito, mis hermanos, de la bendición de Dios. Ese es el propósito de invocar su nombre. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén quedarán los redimidos, conforme ha dicho Yahvé. Es dicho de él, es palabra de él, a quienes les son anunciadas buenas noticias, a los que Yahvé ha llamado. ¿Te acuerdas de Isaías 43:7? A todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, los hice, para que me adoren y me glorifiquen, para que me alaben. Ese es el propósito, mis hermanos, de conocer el precioso nombre de Dios. Y se vale preguntarle al Señor. Vamos al Salmo 78, versículos 1 y 2. Y estamos exactamente en el mismo sentido, fíjense. Capítulo 78, versículos 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. No dice, ven y platica conmigo. Escucha mi ley, escúchala. Inclina tu oído a los dichos de mi boca. Acuérdate lo que habíamos visto ahí en los parámetros, esos 12 parámetros o consideraciones que te compartí y que espero te sean de mucha utilidad en los dos videos, ¿no? Esta parte 1 o primera parte y segunda parte. Verso 2, observa. Abriré mi boca en proverbios, declararé enigmas.
de tiempos antiguos. O sea, nos va a revelar cosas ocultas, mi hermano. Se vale preguntarle, Señor, no te entiendo. ¿Qué estás diciendo? No, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿A quién se lo estás diciendo? ¿Dónde lo estás diciendo? ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Para qué lo estás? Acuérdate las preguntas que estábamos comentando hace ratito. Vamos a Isaías 45, 3 y 7. Fíjate, Isaías capítulo 45, versículos 3 al 7. Te daré los tesoros escondidos. ¡Wow! Riquezas ocultas de los lugares secretos, mi hermano. Esto en otras iglesias te dicen, ya ves cómo nuestro Dios, Yahvé o Jehová, como quieras llamarlo, te va a dar un montón de riquezas, la Cheyenne, casas, castillos, palacios, dinero, cuentas en el banco. No, mi hermano, fíjate para qué nos da y cuáles son esas riquezas ocultas de los lugares secretos. Es su nombre, son los atributos de su nombre, es quién es Él. Observa lo que dice la segunda parte del versículo 3. Para que sepas que yo, Yahvé, que te llama por tu nombre, ¿qué? Soy el Elohim de Israel. Esas riquezas que nos da, mi hermano, esos tesoros escondidos que son los atributos de su nombre, son para que todos reconozcan que Él es el Elohim de Israel. Obsérvalo. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te he llamado por nombre, aunque no me conocías. ¿Te acuerdas que lo vimos hace ratito? Nosotros no lo conocemos. Te he dado honroso apellido, yo soy Yahvé, no hay otro. Fuera de mí no hay Elohim, aunque no me conoces. Fíjate que lo vuelve a repetir 2 veces. No me conoces. Para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de conocer el nombre de Dios? ¿Cuál es el objetivo de que nos llene de las riquezas de sus atributos? No que adquiera sabiduría y se hace un sabelotodo. Eso es basura, dice Pablo. Es estiércol, dice Pablo. Lo dice la palabra de Dios. Bueno, no lo dice Pablo. Dios utiliza a Pablo para decir esas palabras. Es estiércol eso, mis hermanos. Para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí, yo Yahvé y no hay otro. Yo el que preparó la luz e hizo la tiniebla, yo el que hace paz y crea males, yo Yahvé Elohim, el que hace todas estas cosas. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Bien claro, Isaías 45, 3 al 7. Esperemos que nos quede clarísimo lo que nos dice la palabra, mis hermanos. Vamos al siguiente capítulo, 48, 6 al 11. Fíjense, capítulo 48, versículo 6. Lo oíste, contémplalo todo, y no lo admitirás. Desde ahora te hago saber cosas nuevas, cosas ocultas que tú no conoces. Y regreso otra vez al principio. ¿Lo oíste? O sea, ¿estás escuchando mi atributo? ¿Estás escuchando quién soy? Contémplalo todo, no dice nada más este atributo. Recuerda que cada atributo revela la plenitud, la complejidad y la integralidad de quién es Dios. No nada más una partecita, no. Dios revela en cada atributo todo el pleno conocimiento de su nombre. Por eso pídele más. ¿Cuánto? ¿Te acuerdas? Quiero más, Señor. Quiero más. Contémplalo todo, dice. No dice nada más. Contempla una partecita o 3 golpes, como Jehoás, ¿no? O Joás, ¿sí? El rey. ¿Te acuerdas con Eliseo? Nada más 3. No, mi hermano, dale hasta que te canses. O sea, dale 20, 30, 50 y vuélvele a preguntar hasta que saques todo. ¿No lo admitirás? Desde ahora te hago saber cosas nuevas, fíjate. O sea, pídele más y te vas a hacer saber cosas nuevas, cosas ocultas, otra vez, que tú no conoces. No lo conocemos.
ahora han sido creadas y no en días pasados, ni antes del día de hoy las habías oído o escuchado, para que no digas, ah, yo ya lo sabía. No, mi hermano, dice, nada oísteis acerca de ellas ni las conociste. Aún no estaba abierto tu oído, porque yo sabía que tú actuarías deslealmente, tanto que desde el seno materno se te llamó, fíjate cómo, rebelde. ¿Te estás dando cuenta? ¿Cómo nos llama Dios? Rebeldes. Somos rebeldes. Somos rebeldes. Por causa de mi nombre. O sea, ¿por qué Dios nos revela su nombre? Por causa de su nombre difiero mi ira. O sea, por amor a su nombre. No es por nosotros. Se trata de Él, no olvides eso. Para mi propia alabanza, fíjate. O sea, para alabanza de Él, la reprimo. Para no destruirte. ¿Qué merecemos nosotros? Ser destruidos, la muerte. Mira, te purifico, no como a plata. Te probaré en el crisol de la aflicción. ¿Dónde vamos a ser probados, mis hermanos? En la prueba, en la tribulación. Por mí, por amor de mí mismo, lo hago. No pierdas de vista eso. Para que mi nombre, ¿cuál es el objetivo? No sea profanado. Porque a otro no le voy a dar mi gloria. Lo que quiere Dios es que conozcamos quién es Él, mis hermanos. Que conozcamos los atributos. ¿Cuáles? No tres. Todos, mi hermano. Golpea y golpea ahí como chango en el metate hasta que te canses. Y si te cansas, pues sigue pegando aún en sueños y cámbiale de brazo y pégale con todo lo que puedas, mi hermano. Si se te cansan los dos brazos, pues agarra tus piernas y pega con las piernas y luego con la boca agarra la saeta o la espada, lo que agarró ahí el rey y sigue pegando y pegando y pegando para decirle al Señor, quiero más. ¿Cuánto? Acuérdate, quiero más de tu nombre, Señor. ¿Para qué? Para que tu nombre sea conocido, para que tu nombre sea glorificado. Vamos ahora a Mateo capítulo 13, versos 34. Mateo 13, ¿sí? Fíjense. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes en parábolas, y sin parábolas nada les hablaba. Parábolas son cosas escondidas, acuérdate. ¿Para qué? Objetivo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice, abriré mi boca en parábolas. Lo acabamos de ver ahorita, por ejemplo, en el Salmo 78, que va a hablar en proverbios o parábolas. Declararé que cosas que han estado escondidas desde la fundación. ¿Desde la fundación de qué? Pues de todo, del mundo, del universo, mi hermano. Pero están escondidas. Él las declara. Por eso es válido que vayas a su presencia, acuérdate, y le hagas preguntas. Señor, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Quiero más. Quiero más, Señor. Vamos a Primera de Corintios 2, 1, 2. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con superioridad de palabra o de sabiduría. No se trata de hablar de sabiduría aquí, mis hermanos, ni de ver quién sabe más. Entre más sabemos, más ignorantes somos. Porque vemos nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, mi hermano. Entre más te acercas a Dios y conoces su grandeza, ves que eres una insignificancia. Por eso Pablo comentaba, todo es estiércol, o sea, es basura todo lo que yo conozco. Por eso, mis hermanos. Verso 2. No me propuse saber nada entre vosotros. Fíjate, ¿qué es lo que quería saber Pablo? Solamente a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no quería conocer cosas. Pablo no quería conocer doctrinas, verdades. Pablo quería conocer a Jesucristo. Eso es lo que él anhelaba. Es lo que anhelaba Moisés, es lo que anhelaba David, un corazón conforme a su voluntad, mis hermanos. Y es lo que pide para su hijo Salomón, por ejemplo. Se van dando cuenta lo que significa pedirle a Dios,
Exigirle a Dios, dame más, Señor, enséñame más, tú lo prometiste, aquí está, Señor, dame más de ti para conocerte, adorarte y glorificarte. Seguimos ahí en Primera de Corintios. Hicimos relevancia ahí en el versículo 2. Vamos a los versículos 3 al 8. Sí, aquí mismo, fíjense. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. Yo no estoy tratando de convencerte, mi hermano. Te estoy proclamando lo que dice la palabra. Ese es el poder, no mi poder, es el poder de la demostración, pero del Espíritu, no mío. Verso 5. Para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. No te bases en lo que yo te enseño, te digo, te comparto, humildemente, mi hermano, no. Mándame a volar a mí y ve lo que dice la palabra, escucha lo que dice la palabra y créele a lo que dice la palabra. Sin embargo, fíjense, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, acuérdate, la que nadie conoce, la que predestinó antes de los signos para nuestra gloria. ¿Para qué la predestinó? Para que la conociéramos. Para eso revela su nombre, para que lo conozcamos, mi hermano. Ver verso 8, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. Acuérdate lo que está diciendo constantemente Dios. No me conocen, no me conocen. ¿Por qué? Dice, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Así de sencillo. Si hubieran sabido quién era Jesús, pues no lo crucifican, mi hermano. Pero como no sabían los religiosos quién era Jesús, y menos los romanos quién era Jesús, pues por eso lo crucificaron. No hubiera sido necesario que Jesús muriera, mi hermano, si lo hubiéramos conocido, porque si Adán y Eva lo hubieran conocido, pues no hubieran pecado. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el propósito, conocerlo para adorarlo, no conocerlo nada más para ver qué podemos obtener de él. Ese es el propósito. Vamos a los versículos 9 y 10 y vamos a poner atención principalmente en el 9. Fíjense, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Acuérdate que estamos preguntándonos, ¿le podemos preguntar a Dios? Sí, mi hermano, Él tiene cosas que preparó para los que lo aman y que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y que no están en el corazón del hombre. Verso 10. Y Dios, observa su misericordia, nos la reveló por medio del Espíritu. Acuérdate que el Espíritu son sus palabras. Mis palabras son espíritu y son vida. Es el Espíritu Santo, no las letras. Sus palabras son espíritu y son vida. Adoradores en espíritu y en verdad, acuérdate. Porque el Espíritu todo lo escudriña. No eres tú el que está buscando. ¿Cuál es el atributo, mi hermano? Es el mismo Espíritu el que está buscando, el Espíritu que vive en ti. Acuérdate que Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque voy a dejar el Espíritu, el otro Consolador, el Paracletos. Y Él les va a enseñar todo. ¿Qué nos va a enseñar? Pues a pedir su nombre, a decirle, Señor, revélame el nombre, quiero conocerte. Aún, fíjense la última parte del versículo 10, aún las profundidades de Dios, lo más oculto de su nombre, te lo revela por gracia. ¿Para qué? Para adorarlo y para glorificarlo. Vamos a los siguientes versículos, ahora los versículos del 11 al 16. Vamos a observar con cuidado el versículo 11, fíjense. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y observa, así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino ¿quién? No dice tú, Moisés, Abraham, Pablo, yo. No. ¿Quién conoce esas cosas de Dios ocultas? Solamente el Espíritu de Dios. Solamente Él. ¿Y qué crees? Que nos las revela por gracia. ¿Por qué? Fíjate. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Por qué nos las revela? Porque vive en nosotros. ¿Lo estás observando?
Dice, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Ya nos concedió conocerlo. Su nombre es lo que nos concedió, mi hermano. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo va a instruir? Pero observa, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, mi hermano, es el Espíritu Santo. Tenemos su palabra, la tienes en tu mano, pero esa palabra no es letra, es espíritu y es vida. ¿Quién dice eso? Yo no lo digo, lo dijo mi Señor Jesús. Espíritu y vida. La Biblia está viva, mi hermano. ¿No me crees? Ve Hebreos 4:12, la palabra viva. Algunas versiones dicen Dios la palabra viva. La Biblia, mi hermano, y nosotros la agarramos como un libro y la andamos rayando y tachoneando y la tiramos y se nos rompe de la pasta y las hojas. Bueno, está bien que no tengas cuidado por el libro, pero mi hermano es el contenido, es la herencia que nos dejó. Por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o el Testamento de Dios, que es un testamento, pues la herencia, lo que Él nos está dejando. ¿Y qué nos está dejando? Pues los atributos de su nombre ahí escondidos, que nadie conoce, pero que nos los da a revelar por gracia. Vamos a Efesios 3, del 8 al 10, para seguir viendo esto que estamos compartiendo. Efesios 3, y versículos del 8 al 10. Fíjate, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Acuérdate, esas riquezas las hemos recibido. ¿Cuáles son esas riquezas o esa herencia? Los atributos de su nombre. ¿Sale? 9. Y sacar a la luz, fíjate, es el plan del misterio escondido. Observa, ¿qué es lo que vamos a sacar a la luz? Observa, ¿cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos que creó todas las cosas? Vamos a ver ese misterio. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, porque no la conocemos, acuérdate, ahora, ¿por medio de quién? Por medio de nosotros. ¿A quiénes se lo vamos a dar a conocer? Principados y potestades en los lugares celestiales. Los mismos ángeles, acuérdate, dice la palabra, anhelaban saber cuál era ese misterio, mis hermanos. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es esa riqueza? Vuelvo aquí, verso 8, Cristo. ¿Sale? Y verso 11, conforme a el propósito de las edades que hizo en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se están fijando? Esas riquezas en dónde están? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí están esas riquezas escondidas, mis hermanos. En su nombre, en quién es Él. Pero muchas veces perdemos de vista esta situación. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en mil cosas, en mil necesidades, en nuestras prioridades y nos olvidamos de su prioridad. Vamos a Colosenses 1 y los versículos 26 al 29. Colosenses capítulo 1 y fíjense, versos 26. A lo mejor me dices, no me queda muy claro que el misterio es Cristo. Bueno, no me hagas caso. Vamos a ver qué dice la palabra. El misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos. Por eso es un misterio. No dice fue revelado a todos, a todas las naciones. No dice a sus santos.
¿Sale? ¿A quiénes? Fíjate, a quienes quiso Dios, ¿qué dice? Dar a conocer. ¿Qué es lo que da a conocer? La riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es esa riqueza, mis hermanos? Fíjate aquí, esa riqueza es Cristo Jesús viviendo en nosotros o en vosotros, en ustedes, en ti y en mí. Ese es el misterio. El misterio es Jesús, Jesús viviendo en ti, en mí, en nosotros. Lo estamos observando. 28. A quien nosotros, ¿qué hacemos? Anunciamos. ¿Qué anunciamos? Sus atributos, su nombre, amonestando a todo hombre, enseñando. Por eso enseñamos, somos como maestros, no el maestro, simplemente somos instrumentos. A todo hombre con sabiduría, ¿para qué? ¿Para qué? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El objetivo no es para que te vaya bien y tengas riquezas materiales y tengas tus cuentas bancarias, mi hermano. Si trabajas, pues lo vas a tener. Si no trabajas, pues no lo vas a tener, créeme. Y si el Señor le place dártelo, pues te lo va a dar, trabajes o no trabajes. No te preocupes. Ocúpate mejor en darle la gloria a nuestro Dios. Pero ahora ve el versículo 29, en lo cual también me fatigo luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Es el Espíritu Santo el que nos da esa facultad, ese poder y esa fuerza. No somos nosotros. Vamos a Colosenses 3:3 para ver qué más nos dice la preciosa palabra. Fíjense, porque moristeis y vuestra vida, observa esto, vuestra vida ha sido escondida. ¿Con quién, mi hermano? Con Cristo, pero ahora ¿en quién? En Dios. Nuestra vida está escondida ahí, mis hermanos. ¿Cuál vida? Pues la vida eterna. Pero no pierdas de vista en qué consiste la vida eterna. No, no es que te vas a ir con tus guarachitos doraditos, acuérdate que te he comentado, y tus alitas y tu arpa ahí para tocar allá en el paraíso, mi hermano. No, 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 no. Es que vamos a la presencia de nuestro Dios para adorarlo y glorificarlo, como están los serafines, desde la eternidad hasta la eternidad, cantándole y reconociéndole, santo, santo, santo eres, Señor. Si estos serafines, que son seres purísimos, están adorando delante de su presencia con los ojos tapados, ¿cómo vamos a estar nosotros, mi hermano? Pregúntate cómo entras a la presencia de Dios. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Ya vine y te vengo a pedir, 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 y necesito esto y esto y esto, y nos vemos mañana porque ya me voy a trabajar o ya me voy a hacer mis labores o mis quehaceres. Qué respetuosos, mis hermanos. Mi vida eterna, conocerlo a Él, está escondida en su nombre, en Cristo, en Dios. Aquí lo dice, mi hermano. Aquí lo dice. ¿Qué dice Juan 17:3? Para cerrar con estas citas que quería comentarte. Ampliamente conocido este versículo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y ese misterio que es nuestro Señor Jesucristo, el enviado. Espero que nos vaya quedando claro, mis hermanos, esto que estoy tratando de compartirte. Voy a regresar a nuestra presentación. Aquí están nuevamente las citas que te acabo de compartir. Puedes tomarle ahí una captura de pantalla para que tú tengas ahí estas citas. De todas maneras, bueno, puedes revisar el video y ahí está. ¿Sale, vale? Ok. Vamos a pasar a nuestra siguiente postal. ¿Te acuerdas que te prometí? Y lo prometido es deuda. Un versículo de ejemplo. Podremos predicar todo el Salmo 22 y así deberíamos hacerlo, todo el Salmo 22 completo. Pero bueno, vamos a ubicarnos específicamente en un
versículo como ejemplo, simplemente para poder aplicar estas preguntas que habíamos compartido contigo, estas 9 preguntas y estas consideraciones. Salmo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Te estoy subrayando 4 atributos que saltan a la vista. Te aconsejo que por favor esperes el estreno del el Salmo 23, donde compartiremos versículo por versículo, atributo por atributo, los que están ahí o los que hemos podido identificar por la gracia y la revelación y la misericordia de nuestro Dios, mi hermano, y con mucho gusto te lo comparto. Vamos a ubicarnos aquí en estos 4 atributos, pero te voy a compartir simplemente el primero, porque no es el objetivo hacer todo, sino simplemente es un versículo y un atributo para que veas cómo podemos aplicar prácticamente estas preguntas que estábamos haciendo hace ratito. Nos vamos a ubicar entonces, como te comentaba, en este atributo. Anunciaré, anunciaré. Y entonces vamos a empezar con las preguntas. Primero, acuérdate, ¿quién lo revela ese atributo? ¿Sí? Y te lo estoy poniendo acá, mira. ¿El atributo cuál es? El anunciador. Alguien que es un heraldo. ¿Te acuerdas que dice, son heraldos? Súbanse a las azoteas, griten, publiquen, proclamen, declaren el nombre de Jesús para que sea conocido, adorado. No declares el nombre de Jesús para que tengas riquezas materiales, mi hermano, o te vaya bien, o tengas la novia que tú quieres, o no sé, mil cosas que luego nos meten goles por ahí, mis hermanos, si no vamos a los pies de nuestro Señor con el único objetivo de adorarlo y glorificarlo. Acuérdense, ya lo vimos ahorita, se trata de su nombre, del amor a su nombre, no es por nosotros. Nosotros lo profanamos, su nombre, lo ensuciamos. Por amor a su nombre, por amor a su nombre. Todo es para Él, se trata de Él, no es qué me revela a mí, es qué revela a Dios y qué le revela a su pueblo. Acuérdate, nos lo da para que nosotros como iglesia lo proclamemos y lo anunciemos a todos aquellos que no lo conocen o que dicen conocerlo. Ese es el atributo, el anunciador. ¿Sale? Entonces, ¿quién lo revela? Pues Él mismo. Jesús mismo dice, yo soy ese anunciador. Observa, anunciaré tu nombre. O sea, ¿quién? Yo soy el que anuncia. ¿Ya se fijaron? Yo soy el que anuncia. Si viéramos, por ejemplo, el atributo de hermano, Jesús es el hermano, sí, como hombre es hermano, ¿te acuerdas? Y dice, lleva muchos hijos en adopción. Entonces, como hermano, bueno, pues para que él sea el primogénito entre todos los hermanos, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿quién es el hermano? Si está hablando de hermanos, pues él es el hermano mayor. Entonces ahí estaría otro atributo de él, por ejemplo, y quién lo está diciendo o quién lo está revelando. Pues él mismo. Si hacemos esa pregunta, ¿sí me expliqué? Me voy a centrar nada más en el atributo de el anunciador. ¿Sale? ¿Quién lo revela? Él mismo. Él dice, anunciaré, o sea, yo soy el que estoy proclamando, invocando, mencionando que, observen, tu nombre, ¿a quiénes? A mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Ahí hay otros atributos que ya no vamos a mencionar ahorita. ¿Sale? Ahora, ¿qué revela de su persona? Es la segunda pregunta, ya lo vimos. ¿Cuál es el atributo? Ya dijimos. Bueno, no dijimos, ¿verdad? La palabra nos muestra, nos revela quién es el anunciador. Quien dice es Dios, ¿sale? Ahí está, el anunciador. Ahora, la tercera pregunta, ¿te acuerdas? ¿Por qué se revela? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que está él revelando? Y acuérdate que todo tiene que ver con la identificación de la unidad de propósito de su obra. ¿Por qué se revela como el anunciador o el proclamador? Porque viene a anunciar su nombre, mi hermano. Lo estamos comprendiendo. Y aquí tú puedes poner un montón de citas que hay ahí en la Biblia. Si tú tomas una concordancia, mis hermanos, vamos a hacerlo para que lo veas, por ejemplo, aquí en el Salmo
22, el versículo 22, que es el que ahorita en este momento estamos compartiendo. Salmo 22, versículo 22, tú puedes tomar una concordancia, te vas ahí y puedes sacar o puedes obtener de nuestro Dios, pues muchas citas que te va a dar. Mira, por ejemplo, aquí, ¿te acuerdas? Entonces, fíjate, aquí está el versículo 22. Acuérdate que te lo sombreo ahí para que veas, es referencias bíblicas, tesoro del conocimiento bíblico. ¿Sale? Otros vienen así en inglés, el escritural, etcétera, ¿sí? Pero en relación, es exactamente lo mismo, nomás que acá está en español y acá está en inglés, es el tesoro de la sabiduría o del conocimiento bíblico. Estas herramientas tú las tienes ahí en el Isword. Y entonces fíjate, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es el anunciador. Por ejemplo, aquí estamos hablando del anunciador. Hablábamos de otro atributo, mis hermanos, otro atributo, la congregación y la alabanza. Ahorita nos ubicamos nada más en el anunciador. Tenemos estas citas, fíjate, Salmo 40, Salmo 71, tú las puedes ir viendo. Si quieres ir a esa cita, ahorita te digo, mira, aquí están todas las citas que vienen aquí, por ejemplo, bueno, pues tú le puedes dar aquí, por ejemplo, aquí, mira, eh, vamos al Salmo 40, por ejemplo, y dices, bueno, he proclamado las buenas noticias, ahí las está anunciando, proclamando, le das clic aquí y entonces te redirecciona a la cita y ya te aparece acá el Salmo completo, el versículo que tú seleccionaste, pero te aparece todo el Salmo completo, el Salmo 40, para que tú lo puedas observar. Y en relación a este Salmo 40, verso 9 todavía, fíjate, otra vez he anunciado, acuérdate que estamos hablando del anunciador, y entonces te da más citas con las que tú puedes hacer aquí, mi hermano, un taller completo, no solamente un discipulado o una predicación. Fíjate qué hermosa es esta herramienta del Salmo 22 y otra vez te pido una disculpa, no te lo proyecté, pero inmediatamente te lo proyecto. Perdóname por favor porque luego se me van las cabras. Sí, como salto de una presentación a otra, luego se me va el avión, mi hermano, pero aquí está, mira. Te decía, está el Salmo, voy a regresar aquí, decíamos el Salmo 22, ya lo tienes tú ahí, una disculpa nuevamente, por favor, Salmo 22, y observa lo que te decía aquí, el Salmo 22. Anunciaré, aquí está el anunciador, ¿te fijaste? Aquí está lo que te decía, el otro atributo, hermanos, congregación y además alabanza, ¿no? O te alabaré. Si nos ubicamos en el anunciador, ve todas las citas que tenemos aquí, tú las vas viendo una por una, ¿sí? Y te repetía, si quieres ir a alguna de estas citas, le das clic y entonces te remite al salmo completo, que es lo que te estaba comentando. ¿Observaste? Todo el salmo completo, pero acuérdate que te remitía al versículo 9, por eso está en otro color o está en un color diferente o remarcado precisamente porque es el versículo que aparecía en la concordancia. Aquí está otra vez, fíjate, Salmo 40, y si te fijas, otra vez el anunciador, y entonces te da, obviamente, la cita que veíamos, el Salmo 22, pero te remite a otras citas. ¿Ya te fijaste? Y sigue hablando de anunciar precisamente ese nombre. Aquí, por ejemplo, está la predicación de nuestro Señor Jesús. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura, etcétera. ¿Cómo anuncia? ¿Cómo Él es el anunciador? Y por eso te decía, tú puedes sacar de aquí, de esta herramienta, que es la Biblia, ¿sí? O referencias bíblicas del tesoro del conocimiento bíblico, y aquí está en inglés, que es lo que te comentaba, ¿sí? Español o inglés es lo mismo exactamente, las citas son las mismas, y entonces observa, tú puedes sacar aquí predicaciones, talleres, discipulados, lo que quieras, mi hermano. Obviamente, yo te sugeriría, no te limites solamente a estas citas que te comparte aquí esta herramienta. Profundiza en el conocimiento de nuestro Señor y obviamente nuestro Dios pues te dará más citas cuando tú le digas quiero más, quiero más, quiero más. Vamos a regresar nuevamente a nuestra postal, ahora sí te la comparto, discúlpame nuevamente, ¿sí? Y observa entonces, se identifica, acuérdate, todo se identifica con su propósito. ¿Por qué se reveló? ¿Cuál es el motivo de que él se presenta como el anunciador, por ejemplo? Bueno, pues porque viene a anunciarnos su obra, su propósito.
Ahora, ¿para qué se revela? Acuérdate, es esa unidad de propósito y entonces te involucra a ti como testigo, como su iglesia, para darlo a conocer. ¿Lo vamos comprendiendo? Y entonces se van respondiendo estas preguntas. Ahora, ¿a quién se revela? Acuérdate que no es a mí de manera personal o individual. ¿A quién se reveló? Recuerda esto, a todos los llamados en su nombre, para honra y gloria suya. Isaías 43:7, repasa ese versículo. Yo los he creado, los he formado para que me honren, me canten alabanzas, para mi gloria. ¿Gloria de qué? Pues de su nombre. Otra pregunta, la sexta, ¿cómo se revela? Bueno, ¿cuál es la manera específica en que, por ejemplo, aquí en el Salmo 22 se está revelando? Un ejemplo podría ser en la prueba. Bueno, pero aquí específicamente, por ejemplo, en este Salmo, no se está anunciando en la prueba. ¿En dónde se está anunciando? Fíjate, se está anunciando en una congregación. Es decir, cuando los hermanos se reúnen, ¿a qué se reúnen? Decimos, pues a alabar a Dios. Bueno, pero fíjate lo que está haciendo Jesús. Acuérdate que todos los salmos hablan de Jesús. No es David, no es Salomón, no son los hijos de Coré los que están hablando en el salmo. Es Jesús, mis hermanos. Es Jesús, es el Espíritu Santo el que está hablando. ¿Qué está haciendo Jesús? Dice, anunciando el nombre. Está anunciando el nombre. ¿Cómo lo está anunciando? Alabando. ¿Sí se están fijando? ¿Te acuerdas de Hebreos 13:15? Ofrécele a Dios sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan que su nombre. ¿Qué está haciendo Jesús como anunciador? Está anunciando qué? El nombre, acuérdate que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Modo o manera de revelarse. ¿Cómo se reveló? Ahora, ¿cuándo se reveló? El tiempo, el momento. ¿Y dónde se revela? El lugar específico. Y entonces nos ubicamos aquí. Hay una fiesta donde los hermanos se están reuniendo. ¿Para qué? Para alabar a Dios. ¿Cómo se le está alabando? Ah, no dice los hermanos estaban alabando. Fíjate, dice, en medio de la congregación, ¿qué hace Jesús? Te alabaré. ¿Cómo está alabando a Dios? Pues obsérvalo aquí, anunciando su nombre. No son dos cosas diferentes, no está diciendo anuncio tu nombre y en medio de la congregación te alabo, no, es anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Dónde están los hermanos? Por eso son las otras preguntas que te digo. ¿A quién se revela? ¿Cómo se revela? ¿Cuándo se revela? ¿Dónde se revela? ¿Estás comprendiendo, mi hermano? Anunciaré. ¿A quiénes? Pues a los hermanos. ¿En dónde estaban los hermanos? En medio de la congregación. ¿Qué está haciendo entonces Jesús? Alabando. ¿Cómo? Pues anunciando el nombre. ¿En dónde? ¿Cuándo? Pues cuando están reunidos. ¿En dónde? En la congregación. Me estoy explicando. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres conocer de nuestro Señor Jesús, mi hermano? ¿Cuánto quieres conocer? Rumia su palabra. Vea su palabra. Una y otra y otra y otra vez. Espero que haya sido de utilidad este ejemplo y perdóname por perderme tanto y ser tan, tan, extenderme tanto, simplemente, ¿no? Ser tan expresivo en muchas cosas que digo y que a lo mejor no tenía que decir. Te ofrezco una disculpa, pero bueno, el objetivo es que te enamores del nombre de nuestro Señor Jesús y prediques su nombre. Que mi Señor Jesús te bendiga y te guarde ricamente.